Vamos a leer y dice la palabra del Señor en el verso 60 6:60. Al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Sigan. Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Verso 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor Jesús, Padre bueno, en esta noche, Dios, te rogamos que nos bendigas, bendícenos con toda bendición, ayúdanos a entender tu palabra, Jesús. En el nombre de Jesús, usa tu siervo y que la palabra traiga una transformación de vida en esta noche. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, por favor. Le damos la bienvenida también a los hermanos que han venido de otros lugares. Hermanos, recordando, hermanos, que vamos a empezar trabajos aquí y necesitamos de pronto al hermano Robinson y al hermano William para hacer los salones de los niños en el parqueadero, y también, hermanos, mover algunas cosas para el parqueadero, porque estamos solo a un documento que le faltó a curaduría entregarnos, y mañana vamos a ir por él y ya empezaríamos el trabajo. Vamos a empezar el trabajo con recursos propios. Por eso estamos insistiendo tanto en los votos y en las ofrendas y en todo, en los diezmos, porque es necesario, hermanos, de pronto hacer la iglesia responsable para esto. Así que les pedimos a los que no se han anotado que se hagan apuntar con un voto y que le dejen la bendición al Señor aquí en la iglesia. Vamos a predicar bajo el lema palabras de vida eterna. Saludando al hermano Carlos también. Bienvenido, hermano Carlos. Está en su iglesia. Palabras de vida eterna. Bueno, yo quiero predicar con libertad. ¿Cuántos les gusta que predique con libertad? Ayúdeme entonces. ¿Cómo me va a ayudar? Diciendo amén, porque ese es el respaldo del pastor. Está aprobando la palabra. Por ahí hay una muletilla, dice que amén o no amén. Eso es un adefesio teológico. Eso es amén o no amén, no, está diciendo una contrariedad. Por eso hay que saber expresarse desde el púlpito, porque si yo le digo amén, usted dice así es, sí señor, es verdad. Pero le digo o no amén, no así es, no es verdad, no es una locura. Entonces a veces las muletillas hacen que cometemos errores. Quiero hablarles sobre las palabras de vida eterna. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra fue hecho lo que se ve, y la palabra no se veía. Por la palabra fueron dictados los bosquejos, la forma, las maquetas de cada obra que se hizo en el universo. Cuando Dios creó la tierra, los cielos y la tierra, no solo creó los cielos y la tierra, creó el universo completo. Por eso Génesis 1 está partido en dos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un punto. Esos cielos y la tierra son el universo.
los universos, los multiversos si los hay. Todo fue hecho por la boca de Dios. Fue hecho para la complacencia de Dios. Fue hecho para el gusto de Dios y al gusto de Dios. Fue hecho por la perspectiva divina de Dios, por la soberanía de Dios, pero todo tuvo que hacerse por una palabra emitida de la boca de Dios. Y cuando usted mira, hermano, San Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo, absolutamente todo. Cuando habla de un todo, es un todo absoluto. Todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Y por eso en esta noche, el amar la palabra y el obedecer la palabra y el oír la palabra implica vida, implica salvación, implica eternidad, implica fe, implica milagros, implica sanidades, porque usted, de todo lo que ha oído de la boca de Dios desde estos púlpitos, usted se le ha ejercitado su fe. Así que la palabra le ha producido fe a usted, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted deja de oír la palabra de Dios, usted se muere. Por eso el creyente que no oye palabra, y hay creyentes que en el trabajo oyen música y todo esto está bien, pero cuando usted deja de oír palabra desde este púlpito, deja de venir a la iglesia a oír la palabra, usted se empieza a morir. Porque Él lo dijo ahí en el mismo texto: las palabras que yo hablo son espíritu. Dígalo. ¿Y son qué? Cuando usted oye la palabra, entra el Espíritu de Dios a usted para hacer una obra en usted, para hacer una transformación de su ser, y también le produce vida, pero no vida física, sino vida espiritual. Así que el que deja de oír la palabra se muere. ¿Se muere cómo? Espiritualmente. Hay algunos hermanos, yo digo que entre comillas, que dicen: pastor, yo me estoy alimentando por las redes sociales. Hermano, eso no se siente lo mismo, no se sabe lo mismo. Y se vuelven cazadores de mensajes. Les voy a decir por qué. La palabra no transforma si usted no oye la palabra adecuada. Si usted solo oye la palabra que le gusta, avivamiento, 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 gloria, 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 poder, 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 no escucha la palabra de santidad, de corrección, de disciplina, usted no va a sufrir una transformación. Por eso hay algunos que les gusta solo este tema, pero ¿cuánto ha sido transformado? Nosotros hacemos los campamentos, y los campamentos solo hablan de avivamiento. ¿Cómo es el lema de este año? Se le olvidó al líder. ¿Ah? 3D. Ah, güey. ¿Es el lema del campamento? Ah, bueno, dispuestos, decididos y determinados. Sí, ese era. Ah, despojados y determinados. Esos temas son de avivamiento. Esos temas, claro, están allá, pero la transformación real del creyente ocurre en la iglesia. Porque en la iglesia se le predica martes, o sea, se cae maná martes, cae maná jueves, cae palabras de vida el viernes, cae palabras de vida eterna el domingo. Por eso el creyente no se puede desconectar de la palabra, porque por la palabra el creyente sufre vida, y vida en abundancia, vida eterna. El creyente tiene que venir a oír la palabra para alimentarse. ¿Cuánto hace que usted no se alimenta? Pero ojo con eso. Los fariseos vieron la palabra caminando, pero no se alimentaron.
vieron la palabra andando, creando, haciendo milagros, pues no se alimentaron. ¿Por qué no se alimentaron? Porque querían oír lo que les gustaba. Querían oír lo que les alimentara el ego de la ley, el ego del conocimiento. Querían oír solo comer. Permítame hablar de una forma castiza. Comer solo el solomito, solo lo bueno, pero no querían lo duro. Y cuando allí están muchos de los seguidores de Jesús le dicen: dura es esta palabra, ¿quién la podrá resistir? Porque el creyente es sensible. Al creyente no le gusta que le digan cosas duras. El creyente es mimado. Y hay otros creyentes que salen en defensa de los otros creyentes. Pero a veces cuando nos hablan duro, es Dios haciendo corrección, es Dios haciéndonos caer en la cuenta, es Dios redarguyendo y el Espíritu enseñando. Por eso, hermanos, es importante que usted sepa que viene. ¿A quién iremos? ¿A qué vino usted? Diga conmigo: a Jesús. Porque Él tiene palabras de vida eterna. Si yo aquí no predico de Jesús, soy un orador, soy una persona que da meditaciones, pero cuando yo tomo la Biblia, por eso a mí no me gustan casi las historias largas en un culto, en una predicación, ni tanto anécdota, porque la palabra es la esencia de vida. A usted no lo va a alimentar la historia de Hitler, ni la historia de Napoleón Bonaparte, ni el que quemó los barcos. A usted lo va a alimentar es la palabra, porque las palabras que Jesús dijo son espíritu y son vida. Y esa vida está aquí en esta noche, y esa vida está con nosotros, y esa vida nos impulsa, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Dele ese aplauso a Él. Aleluya. Y que me diga alguien que no, que el que falta a los cultos no empieza a morir. Se empieza a morir porque deja de entrarle vida. Se vuelve anoréxico y bulímico espiritualmente porque no le entra comida. Entonces se va enflaqueciendo, se va adelgazando espiritualmente y se vuelve raquítico. Y entonces, ¿qué pasa? Cualquier tentación, cualquier prueba, porque hace rato no se alimenta. Recuerde que nuestra fe tiene que ser alimentada. Cuando no es alimentada, perdemos la fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra. ¿Quiere mucha fe? Necesita usted escuchar palabra. No sabíamos nada de Dios, ni que Él hace milagros, ni que sana, ni que nada, hasta que no apareció Él. Y Él apareció cuando nos predicaron la palabra. Y cuando nos predicaron la palabra, empezamos a conocerlo. Por eso la palabra tiene varios cuadros comparativos. La palabra se compara al maná del cielo. La palabra es comparada a la espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que no hay nada que se esconda, que discierne las intenciones y los pensamientos, que descubre el corazón del hombre. Esa es la palabra. Yo estando en Titiribí, llamé a un hermano a la oficina. Yo no sé si ustedes he contado eso. Y yo lo llamé a la oficina y me senté ahí en la silla, yo tenía un escritorio. Y se sentó el hermano: hermano, ¿para qué me necesita? Y yo no sabía para qué lo necesitaba.
el Espíritu es el que hace que uno haga ese tipo de cosas. Y le dije, hermano, quiero que usted sea sincero conmigo, usted está en pecado. Pero primero le leí un texto. A ver, ¿para qué lo había citado? Porque no sabía para qué lo había citado. Y le leí un texto. Y le leí el texto que dice: no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. En el mismo texto de la espada. Y le dije luego: ¿usted está en pecado? Y me dijo: sí, Señor. ¿Cómo lo supo? Yo le dije: no, yo no lo supe, el Señor todo lo sabe. Por eso cuando usted viene a escuchar la palabra quiere desnudarlo. La palabra quiere descubrir lo que hay oculto en usted, y la palabra quiere corregirle. Por eso la palabra le advierte, y aunque el pastor no conozca su vida, la palabra desnuda todo lo que usted tiene oculto, porque la palabra lo conoce más a usted que cualquier cosa. El Espíritu la palabra es impulsada por el Espíritu y entra a su oído y desnuda el alma y el corazón y va hasta el tuétano. Y los médicos dicen que lo más oculto de la biología humana es el tuétano. Pues va hasta el tuétano y se le mete en el tuétano y le hace sentir que usted es culpable o inocente, le hace sentir que usted es perdonado, le hace sentir que usted está restaurado, porque la palabra es la que hace que se muevan las emociones y que se mueva la intención del corazón, y la palabra es la que hace que nos arrepintamos, y la palabra nos hace saber que hay un Dios que nos ama con amor eterno. Denle ese aplauso a Él. Aleluya. Leámoslo. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Aleluya. ¿Sí lo leyó ya? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hebreos 4:12. Por eso, hermano, en vez de leer un libro secular, lea la palabra. Hay gente leyendo libros, y bueno, uno respeta eso, de pronto en el colegio, en la universidad, y yo también leo libros seculares, pero la palabra, hermano, es el imperativo de nuestra iglesia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y siga: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra descubre el pecado oculto. No hay nada oculto con la palabra. Están desnudas. Vea, Dios lo está mirando a usted así, pero no lo castiga de una vez, lo corrige. ¿Y cómo lo corrige? Con la palabra. Porque Dios lo ama. Porque usted es su hijo. Porque Él no quiere que usted se pierda. Y porque Él quiere que usted entienda que por la palabra le va a enseñar a vivir. A mí la palabra me enseñó a vivir. ¿O no? ¿A cuánto nos enseñó a vivir? Vea, algunos eran malos vecinos, mala gente, malos maridos, malas esposas, malos empleados, malos hijos, malos padres, bebedores, fornicarios, y como dijo por ahí, de todo. Pero la palabra nos corrigió
nos limpió, nos purificó. Porque la palabra es agua, la palabra es luz, la palabra es fuego, la palabra es alimento, la palabra es espejo, la palabra es semilla, la palabra es vida eterna. Denle un aplauso a esa palabra que está aquí en esta noche. Aleluya. La palabra de Dios no es estática. Y no le estoy hablando como el libro de la Biblia, ojo, no le estoy hablando como el libro de la Biblia. Yo a ninguno empiezo dándole doctrina diciéndole: este libro tiene 40 escritores en diferentes tiempos durante 1600 años, en 3 idiomas, durante diferentes situaciones, clases sociales, en medio de palacios, en medio de pobres. Ahí les di introducción a la Biblia. No, ¿para qué le va a enseñar uno a una persona eso? Que aprenda primero que Cristo es Dios, que aprenda la redención, la justificación, la adopción, que aprenda por la palabra todo eso. Ay, ya conoció la palabra. ¿Y cuánto demora uno para enseñar eso? Enseñémosle más bien que por la palabra va a ser salvo. Mire, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ¿qué? Que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y vea, al que le choca la palabra, no ama que Dios lo corrija. Y vamos a cambiar el léxico, vamos a cambiarlo. Pastor, predicó duro hoy. Pastor, estaba dando duro hoy, ¿o no? Pastor, estaba tirando piedra hoy. Si para usted era piedra, estaba tirando duro, es porque usted resistió a la palabra. ¿Me escucha? Es porque usted resistió a la palabra. Pero ¿qué dijo el rey Salomón finalizando Eclesiastés? Dígalo. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables. Uno trata de hallar, pero el Espíritu hace que uno se salga de la ropa a veces, y le echan la culpa a uno. El Espíritu hace que uno se salga de la ropa a veces, y uno no tiene eso en el escrito, pero uno dice algo y a alguien lo impactó. Vea, el domingo lo de los votos, muchos hermanos acá me agradecieron, me felicitaron, pero algunos, no falta el indignado. Pero el indignado es porque resiste la palabra. Y dice: escribir rectamente las palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Como clavos hincados. O sea, él dijo: yo traté de predicar bonito y no pude, y traté de predicar duro y no pude, pero me tocó predicar. Para corregir un creyente, el pastor no necesita usar palabras propias. Dale aquí. ¿Esta es o no? Me voy a corregir un creyente, yo ya les conté esto. Mi hijo lleva 3 meses sin ir a culto, y me va a morar más porque estoy en cosecha, pastor. Por ahí otros 3 meses. Y le dije yo: bueno, voy a orar, allá lo espero. No me espere porque tengo aguacate, tengo limón, tengo... A los 3 días se cayó de un palo de aguacate y se quebró 3 costillas. Y ahí lo tuve al lado de la iglesia. ¿Cuánto tiempo estuvo? Como 3 meses. Allá, consagrado al Señor, al culto. Y lo tuve viviendo en mi casa, porque estaba, envuelto en un yeso, porque se quebró todo. Hay que pensar es en Dios.
Hay que buscar la vida. Y la vida viene por el oír. La palabra hay que amarla, porque la palabra nos ha dado vida, nos ha dado a conocer al Dios verdadero. Estamos en ese verdadero, nos ha dado a conocer su gracia, nos han enseñado a amar a Jesús y que Jesús nos ama. Nos han enseñado por la palabra que Él sana enfermos, que resucita a los muertos, que Él hace milagros, que Él salva al más vil pecador. Por eso la palabra tiene poder en sí misma y hay que seguirla predicando desde este púlpito y enseñarle a la iglesia a amar la palabra, porque las palabras que Él habla son espíritu y son vida. Dele un aplauso a la vida. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro lo que le dijo fue: ya he oído de todo. Pedro era celote, era conocedor de las escrituras, se había convertido en un celote, pero Pedro venía de la línea de los macabeos, protectores del Tanaj, protectores de la Misná, protectores de los utensilios. Y Pedro venía de esa línea. Y Pedro se convierte en un celote, que los celotes eran gente que se oponía a que alguien ensuciara la palabra, infringiera la ley y no la cumpliera a rigurosidad. Por eso los celotes eran enemigos de los fariseos, porque los fariseos decían y no hacían. Y Pedro estaba cansado de leer la Torá, los rollos, y había conocido los griegos. ¿Usted cree que Pedro es un hombre del vulgo? Y todo el mundo dice eso porque lo comparan con Pablo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pero cuando usted mira a Pedro, Pedro había escuchado a todo el mundo. Pedro había conocido todas las naciones porque era mercader en Galilea. Llegaban griegos, llegaban medos, llegaban persas, llegaban romanos. Pedro conocía bastante y Pedro también había conocido el Areópago, también conocía gente de filosofía, conocía a los griegos. Pero cuando está Jesús allí, que se van una cantidad de seguidores de Él porque la palabra era dura, entonces Él los mira a ellos y están ahí los 12. Pedro no le estaba diciendo en ese momento: no, lo que tú tienes es vida eterna, sino que Pedro había escuchado a todo el mundo, pero no había escuchado a alguien como Jesús. Y por eso de Jesús decían: ¿quién es este? ¿Cómo habla palabras de vida? ¿Cómo habla palabras de sabiduría? ¿A dónde estudió este? ¿En dónde estuvo este? Y Pedro sí lo conocía verdaderamente, porque cansado de oír a todo el mundo, se llevaba 3 años escuchando a Jesús y le dicen: no hay a dónde ir, porque solo hay uno que ha venido y ha traído palabras de vida eterna. Usted puede ir de aquí para allá y de allá para acá, pero usted terminará en este altar, porque solo uno tiene palabras de vida eterna y se llama Jesús de Nazaret. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Diga conmigo: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos que nos perdone? ¿A quién iremos que nos dé vida? ¿A quién iremos que nos cuide? ¿A quién iremos que nos proteja? ¿A quién iremos que nos revele? ¿A quién iremos que nos calme la sed? ¿A quién iremos que nos restaure? ¿A quién iremos que nos ame con amor eterno? ¿A quién iremos que nos levante? ¿A quién iremos que no nos castigue? Solo Él nos ama con amor eterno. ¿A quién iremos, hermanos de iglesia? No hay a quién ir. Esta palabra
palabra que Él predica en estos púlpitos, sea muy sabio el predicador o sea sin letras, esas palabras son palabras de vida eterna, y esas palabras han hecho que usted y yo seamos salvos. Aleluya. Usted no ve que cuando uno va creciendo en el evangelio, uno va conociendo cosas que no conocía y va cayendo en cuenta. Y uno era terco para unas cosas, rebelde para otras, y resistía una cosa y resistía la otra. Pero cuando sigue conociendo y avanzando, entonces esa palabra le va dando estatura. Ahora en la doctrina, le decía yo a la persona que estaba dándole doctrina, eso va haciéndolo crecer y va tomando estatura. Pero ¿cómo toma estatura? Los que estudian secularmente, un médico, un científico, una enfermera, va empezando a entender, a conocer, y lee libros y ve y hace prácticas y todo eso. Nosotros hemos practicado la palabra y la palabra nos ha hecho crecer, la palabra nos ha dado estatura, la palabra nos ha dado nivel. Por eso en esta noche tenemos que por la palabra llegar a la estatura de la medida del don de Cristo, de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra te tiene que hacer crecer. ¿Y por qué te hace crecer? Cuando eres niño te da un alimento espiritual, leche materna, y el niño va creciendo. Y aquí la palabra te ha alimentado. La palabra es el pan del cielo, la palabra es la vida, la palabra es la que te alimenta. La palabra te define a ti como hijo de Dios. La palabra te define a ti como seguidor de Cristo. La palabra calma el hambre espiritual y quita la sed espiritual. Así que, hermanos, yo les invito en esta noche a amar la palabra. ¿Sabe cuántas Biblias tengo yo de diferentes interpretaciones? Y yo tengo más de 30 Biblias. Pero ¿sabe por qué? Porque me aprendí a amar la palabra. ¿Y qué dice esta Biblia? ¿Y qué dice la Biblia del oso? ¿Y qué dice la Biblia monarca? ¿Y qué dice la primera Biblia, que era la Biblia de reina? ¿Y qué dice esta otra Biblia, que era la Scofield? ¿Y qué dice la otra? ¿Sabe por qué? Porque me interesa saber qué me quiere decir Dios en una o en otra cosa, para yo aprender y para corregirme, para entender sabiduría, para entender a Dios. Hermano, la palabra te enseña a entender a Dios, cómo te ama Él y cómo quiere corregirte. Y la palabra te ha enseñado a conocer los atributos de Dios. ¿Usted sabe que Él es soberano? Dígamelo, ¿por qué? Por la palabra. Usted sabe que Él es omnisciente. Usted sabe por qué, por la palabra. Usted sabe que la palabra a usted le da seguridad eterna. Si aquí no dijera que Cristo viene por su iglesia, usted no estaría aquí. Usted estaría en otra religión. Porque a veces le dicen la palabra, los pentecostales son complicados. Usted estaría en otra religión, pero a usted la palabra le ha prometido que Él vendrá, y le dice en varios textos que Él vendrá. Primera de Corintios 15, 58, desde el 50, Tesalonicenses 4, 13, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. San Juan capítulo 15, no los voy a dejar solos. Entonces usted se siente seguro, porque la palabra es una escritura que Dios le ha dado a usted.
Usted puede reclamar las promesas de Él. Y usted dice: es que Él me prometió la vida eterna, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y en dónde está? Aquí están las escrituras que Él me lo dice. Me las dejó firmadas con sangre, no con tinta humana, no con humanidad, no con palabras persuasivas. Me las dejó con sangre, con su sangre preciosa. Por eso usted está aquí en esta noche, porque la palabra le dice que si eres fiel, usted va a ser salvo. Por eso usted le sirve al Señor, porque hay promesas para eso. Por eso es que usted viene regularmente en pleno aguacero como el que hubo en esta tarde. A ver tanta gente en esta noche, es porque creen que Dios les habla, que Dios les perdona, que Dios les ama, que Dios les cuida. Oh, Basama Casa Nadia Salama. Se acabó el tiempo. Invito a Daniel. Hermanos, no menosprecie la palabra. ¿Sabe por qué no puede menospreciar la palabra? Porque al usted escucharla y no interiorizarla, no se está alimentando. Hace algunos años, como unos meses de un gran avivamiento aquí, muchos recibieron el don del Espíritu Santo. Y alguien se me acercó y me dijo: pastor, me voy. Llevo 2 años sin alimentarme, no estoy comiendo. Dios tiene que hablar a la vida del creyente. Si no habla es porque el creyente dejó de comer su carne y dejó de beber su sangre, dejó de interiorizar el mensaje y lo resistió y lo resistió y lo resistió. Pero cuando usted viene a culto, usted no está buscando ver al pastor Wilmar. Yo sé que algunos me aprecian y me regañan cuando no estoy, pero por favor, está bien que me estime, pero lo que usted tiene que buscar es las palabras que traen vida, las palabras que traen vida eterna. Oh, yo creo en esta noche que las palabras que Él está hablando son espíritu y son vida. Y cuando hay vida, usted no ha llegado a la iglesia sin esperanza. Cuando hay problemas grandes y difíciles, uno llega desalentado, desanimado. Uno llega sin emociones. Pero Él dijo en San Juan capítulo 10: el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántos oyen la voz de Él y lo siguen? Cuando uno viene atribulado, aporreado, con problemas, oye la voz de Él y es la dulzura. Él da descanso, Él da paz, Él da regocijo. Él nos permite recostarnos en su pecho. Al oírlo a Él hay calma en medio de la tormenta, porque las palabras todo lo calman. Las palabras te llevan de una vida en caos, de un día en caos, de una semana en caos, a pastos frescos. Aquí hay pastos frescos. Cuando Dios dejó de inspirar a los levitas, a los meraritas,
y ya no les inspiraba ni les hablaba. Ellos necesitaban que les hablara, porque el salmista decía que Dios le hablaba al oído para transmitirle al pueblo. Así decía el salmista. Pero cuando Dios dejó de hablarles, ellos se angustiaron. Y cuando Dios dejó de hablarles, su piel, la piel de su estómago se pegó a sus costillas y la lengua se pegó a su paladar. Y entonces tienen que cantar como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. A mi alma tiene sed de ti. Cuando vendré y me presentaré delante de ti, fueron mis lágrimas. Oiga, no comía pan por el oído, sino que fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me preguntan ¿dónde está tu Dios? Hermano, en esta noche, aunque estés atribulado, aunque tengas problemas y enfermedades, tu Dios está aquí en este lugar. Tu Dios está aquí en esta noche. Aquí está tu Dios. Yo los voy a invitar en esta noche como un necesitado, como alguien que tiene sed, como alguien que tiene necesidad, a que venga a este altar, no como un castigado ni como un reprendido, sino como una oveja que oye su voz y se sienta al lado del maestro, al lado del pastor, a comer pastos frescos. Yo lo invito a que deje el caos y la confusión y se venga a escuchar que Dios le sopla al oído, que Dios le inspira al oído, que Dios le habla, a que usted reciba palabras de vida eterna. Aquí está Jesús. ¿Cuántos lo creen? Quisiera invitarlos a que estén de pie. Venga a escucharlo a Él, venga. Venga que Él le hable secretos al oído, venga. Dígale: Jesús, vuélveme a dar vida. A veces uno se desconecta tanto que ya no siente la vida, que ya no siente a Dios por ninguna parte, que ya no siente que se mueve, que de dónde está Dios, dónde, porque hace rato no le habla. Qué miedo que Dios no me hable. Venga, que Dios quiere hablarle al oído, venga. Si alguien quiere venir a este altar, Dios quiere hablarle al oído. Porque hay cosas que Dios quiere recuperar y volverles a dar vida de ti. Los fariseos murieron en su fanatismo, los saduceos murieron, los sacerdotes, los levitas. Pero Él dijo: todos los que me siguen y me oyen, saben, me conocen. Reciba la vida en esta noche. Reciba el conocimiento de Dios. Quiero decirte que Él todavía te ama. Quiero decirte por la palabra que Él todavía te ama. Que Él es bueno. Que Él es bueno. Aquí está Jesús. Mira, hermano amado, yo por el Espíritu le digo: no resistas la palabra. No le cierres el oído a la palabra. Ama la palabra. Por esa palabra Él te enseñó lo que era el amor. Tú no sabías amar. Tú no sabías que había un Dios que estaba interesado en ti hasta que escuchaste la palabra. Tú no sabías nada de Él hasta que lo escuchaste a Él. Y
Y aquí está en esta noche.